a la Cámara de Diputados, donde estaba Cámpora, y a la Cámara de Senadores, donde estaba el senador Tesaire, que hicieron suyos y permitieron la promulgación de la ley por la cual se creaba la provincia en el 8 de agosto de 1951. El Chaco ya era una provincia y sus habitantes tenían, por primera vez en su historia, la posibilidad de elegir a sus autoridades. Resultó electo gobernador el dirigente sindical Felipe Gallardo, quien asumió el 4 de junio de 1953, inaugurando un periodo pleno de realizaciones en beneficio de las mayorías populares de la provincia. Un hombre muy humilde, un hombre que fue canillita, fue un hombre de la UATRE, fue un trabajador rural, fue un trabajador que hacheaba en la forestal y ganó las elecciones de una forma sumamente importante, con el 81% de los votos. Naturalmente, épocas peronistas, se ganaba muy fácilmente con una fórmula integrada por Deolindo Felipe Vittel, un escribano muy renombrado después, e integraron un gobierno muy pujante para la época, muy progresista. Se convirtió en el primer gobernador del Chaco, y como primer gobernador del Chaco tuvo un desafío fundamental: la redistribución de la riqueza. El gobierno peronista al cual representaba encarnaba a nivel nacional esa premisa de la redistribución de la riqueza. Cada año le daban a los gobernadores un auto. A él le llegaron 3 autos. Entonces él veía, lo llamó a lo de la CGT, bueno, tomen rifen para comprar el local. Tal es así, donde actualmente es la CGT hoy. Lo mismo ocurrió con lo que es el partido, cuando estaba de interventor en esa época Jaime Ramón, que era el interventor. También le mandaron un auto y dice, bueno, toma el auto ese para comprar y escriturar ya a nombre del partido lo que es hoy el partido donde está. Fue una experiencia distinta y difícil, porque se tuvo que organizar no solamente el gobierno provincial, se tuvieron que organizar todos los municipios. La legislatura, fue una legislatura muy prolífica. Se han dictado leyes que hasta hoy siguen vigentes. La división territorial, la organización de la lotería chaqueña, la organización de la justicia. Hasta hoy siguen vigentes muchas de esas leyes con algunas modificaciones, pero la verdad es que el saber de las personas que ingresaron allí, que algunas eran profesionales, muchas trabajadores, otras, algunos con conocimientos, otros con muchas ganas, pero con una absoluta y total cristalinidad en el funcionamiento. En aquel contexto se produjo la visita a la provincia del presidente Perón y de su esposa Eva Perón en ocasión de celebrarse la fiesta provincial del algodón. La presencia en el Chaco de los 2 líderes máximos del peronismo era una clara señal del respaldo a la gestión del gobernador Gallardo. En la nueva provincia del Chaco se sancionará una constitución provincial moderna con profundo contenido humanista que se inspiraba, entre otras fuentes, en la Constitución de 1949, impulsando la propiedad social de los servicios y propiciando un rol activo del Estado en lo político, lo social y lo económico. Era una constitución que, en primer lugar, tenía la característica de decir, las constituciones comunes que vienen de la Revolución Francesa, decir, no los representantes del pueblo. Ellos decían, no los representantes de los trabajadores. O sea, una constitución donde vos veías la impronta directamente justicialista que tenía y la defensa del trabajo. Esta constitución, que después va a ser acusada de corporativista, fascista, etc., no termina acá, sino que tiene su elemento más importante en el artículo 33, donde establece que los trabajadores van a tener doble voto para la elección de la Cámara de Diputados, Cámara de Representantes unicameral en la nueva provincia. Por lo tanto, primero se iba a elegir a 15 diputados de la parte política y luego aquellos que estén afiliados a las organizaciones profesionales o sindicales
iban a entrar por segunda vez a otro cuarto oscuro e iban a votar por los representantes gremiales. El gobernador Felipe Gallardo era consciente de que tenía una amplia presión tanto en el plano local como en el plano nacional. Contaba con el apoyo del peronismo a nivel nacional, pero no estaba atravesando una de sus mejores épocas. Es por eso que, consciente de lo que le había dicho Eva Perón cuando hablaba de la necesidad de que era necesario armarse para defender cualquier intento golpista, gorila u oligárquico, había que defenderse con las armas en la mano. De acuerdo a la correspondencia privada a la que hemos tenido acceso, sabemos, y esto es otro elemento muy poco conocido en la historia argentina, de la formación de las milicias obreras del gobernador Gallardo, que estaban esperando en la isla del Cerrito, armas en mano, con parte del arsenal que Eva Perón compró en el 51 y que depositó en los sótanos de la CGT, pistolas ametralladoras. En la isla del Cerrito estaban esperando las órdenes para salir a la calle a defender al gobierno popular. Cerca de 5.000 trabajadores, obreros, peronistas están esperando en esas dos islas, armados, la orden de don Felipe Gallardo para actuar. Esa orden nunca llegó. Lo que sí llegó es una orden de detención de todos los cabecillas. Entonces se produjo la huida, a ver a quiénes podían meterse en el monte y salvarse. Las armas nunca se encontraron. A pesar de la frase lanzada por el general Lonardi, el primer presidente de la llamada Revolución Libertadora, según la cual no habría ni vencedores ni vencidos, pronto el revanchismo ganó la calle con el aval de las nuevas autoridades golpistas, quienes lanzaron una feroz represión contra los representantes del gobierno depuesto y contra la militancia peronista en general. En el Chaco, los golpistas detuvieron al gobernador Gallardo y, pretendiendo borrar la historia, arrasaron con casi todos los registros fotográficos, bibliográficos y documentales que testimoniaban la gran transformación operada en la provincia en esos pocos años. Todo lo que había en la gobernación se juntó todo, entraron a las escuelas, a las casas, todo lo que decía Perón. En la esquina del partido se hizo un acto y ahí se quemó todo. Tal es así que mi papá no pudo jubilarse. El primer gobernador del Chaco murió sin haber cobrado la jubilación por el trabajo realizado. Comenzaba el intento por desarmar todo lo hecho por el peronismo y volver al modelo agroexportador tradicional imperante en el país antes de la irrupción del justicialismo. Pero en el Chaco, como en todo el territorio nacional, la respuesta encarnada en una dura resistencia popular no tardaría en llegar. A la dictadura de Aramburu y Rojas la sucederían gobiernos civiles que tuvieron que enfrentar el problema de la proscripción del peronismo y el crecimiento de la izquierda tras el triunfo de la Revolución Cubana. Tanto Frondizi como Ilia, y cada uno a su manera, intentaron integrar al peronismo al sistema político, pero se encontraron con la firme resistencia de los factores de poder, quienes mediante las Fuerzas Armadas producirán sendos golpes militares en 1962 y 1966. Fernando, bueno, era un perro que era de todos y de nadie. Todos lo cuidaban, pero él se cuidaba solo. Tenía destellos de inteligencia que eran sobresalientes. De ir a hacer solo la cola para cuando había vacunación. No tenía dueño que lo lleve. Se vacunaba. Ir al Sorocabana y... Vení, Fernando, sentate acá. Y le ponía la silla. Y le traían un café con leche. Y el otro le alcanzaba la media luna, tomaba el café con leche con una media luna.
Si en esa mesa alguien hacía un comentario agresivo contra Fernando, nunca más volvía a donde estuviera esa persona. En el fogón de los arrieros lo distinguían porque, por ejemplo, si venía un concertista y había siempre algún de estos energúmenos que se pone a hablar o cosas, el perro cruzaba la pista y se le ponía al lado, como diciendo, vos sos el que hablaste. Entonces más vale que el perro no te haga eso porque todo el mundo lo miraba con... Y era un perro callejero. El presidente radical Arturo Illia fue derrocado el 28 de junio de 1966 por un golpe de Estado dirigido por el general Juan Carlos Onganía, cabeza visible de una alianza entre los poderes económicos nacionales y extranjeros, la jerarquía católica, sindicalistas de la derecha peronista y la prensa hegemónica de aquellos años. La dictadura militar prohibió la actividad política y sindical, impuso un plan económico antipopular, instauró una rígida censura y ocupó violentamente las universidades durante el episodio conocido como la Noche de los Bastones Largos, atacando brutalmente a estudiantes y profesores que habían ocupado las facultades de Buenos Aires en defensa de la autonomía, el cogobierno y la libertad de cátedra. Aquella nefasta noche, junto a los distintos episodios de la barbarie dictatorial, marcaría a la generación del 60 y sus efectos se harán sentir en todo el país. En ese contexto, en la iglesia comenzaron a soplar nuevos vientos renovadores. Sectores católicos juveniles fueron tomándose muy en serio la proclamada opción por los pobres y comenzaron a hacer una práctica social realmente cristiana. En el territorio del Chaco se produjo a fines de los años 60 una de las experiencias más notables en la misión Nueva Pompeya, de la mano de un grupo de religiosos y laicos conducidos por la hermana Guillermina Hagen. Bueno, la hermana Guillermina llega al Chaco a fines de la década del 60, años 68, 69, con un grupo de misioneros, la mayoría chicos y chicas jóvenes, algunas monjas y curas, con el afán de venir a trabajar con las poblaciones aborígenes. Y luego de tomar contacto con el obispo Di Stefano en la diócesis de Sáenz Peña, toman la decisión de internarse en el Impenetrable, que en esa época era bastante impenetrable, ¿no? Hoy ya no lo es. Y se radican, se instalan en la vieja misión de Nueva Pompeya, que era una edificación construida por los jesuitas en el siglo pasado, ¿no es cierto? Y que todavía permanecían ahí algunas cosas. En el epicentro de una gran región inhóspita, ¿no es cierto?, habitada únicamente por poblaciones wichí, que son los aborígenes de esa región. Nosotros, creando fuentes de trabajo en Misión Nueva Pompeya y haciendo que los wichí, los matacos de Nueva Pompeya fueran libres, estábamos tocando intereses económicos muy fuertes de ellos. Ellos necesitaban levantar su algodón y para eso tenían estos esclavitos. Empezaba a hacer un trabajo, empezaba a cortar leña, hacía ladrillo, carbón, de todo, quinta, huertas, sembrado, todo, las chacras, hacía destronque, después cortaba madera, palo santo, después cortaba el rollizo. Bueno, con ese trabajo le cambio por mercadería. Ladrillería, cuando vende los ladrillos ya se cambia por mercadería. Y hacía una vivienda para fulano que no tiene casa, no tiene techo, ya con ese producto que sacaron ya le hacen viviendita. Nosotros creamos la primera juventud indígena del país, HIP, Juventud Indígena Peronista. Pero no con tipo que lo llamamos, ellos sabían quién había sido Perón, quién había sido Evita, cuál era la historia argentina, elemental, por supuesto.
no sabrían ni quién era la vuelta obligada, estas cosas, pero tenían las nociones elementales del país, la tierra que estaban pisando, y quién había sido Tupac Amaru, quién había sido Tupac Katari, los primeros rebeldes de América. Eso enseñamos de noche cuando descansamos en los obrajes. Si en aquella época era escándalo que un wichí con cara de wichí entrara al banco con una chequera, pagara, retirara, pusiera plata, se bajara de una camioneta Ford último modelo en aquellos momentos, eso era una afrenta en Sáenz Peña. Era una verdadera afrenta, era insostenible. Y tal vez esos eran los pequeños detalles que más molestaban en el fondo. Ver a estos indios que habían sido esclavos, ahora manejando sus camiones, pasándoles de largo a Castelli y echándoles polvareda, con sus mercaderías, con sus producciones hacia el sur. Eso fue un escándalo. Cuando entramos nosotros, que se escondían detrás de los árboles algunos porque nunca han visto un vehículo, por una picada porque no había camino. Cuando nos volvimos, que nos veníamos ya, nos traen ellos manejando su vehículo. Ese era un cambio cualitativo, que no solo es manejar un vehículo y dejar de ser un miserable excluido, sino la conciencia que habían tomado. En 1969, la rebelión se desataría en el Chaco, cuando en la Universidad del Nordeste los estudiantes comenzaron a manifestarse contra el aumento del ticket del comedor universitario y las prácticas autoritarias de la dictadura. La movilización se trasladó a la sede del rectorado en la vecina ciudad de Corrientes, donde murió asesinado por las balas represivas el estudiante de medicina Juan José Cabral. Se estaba encendiendo la mecha que explotaría en las grandes pobladas del Rosariazo y el Cordobazo. A la lucha obrero-estudiantil se suman en el Chaco los pequeños y medianos productores chaqueños, en lo que pasará a la historia como una experiencia ejemplar. Fundan las ligas agrarias nacidas al calor del primer cabildo abierto del agro chaqueño, celebrado el 14 de noviembre de 1970. Las ligas agrarias surgen de un movimiento de reclamo que fue iniciado por la Federación Agraria Argentina, junto con otras organizaciones como la Cámara de Comercio, la provincia a la cual se sumaron en ese momento los movimientos a los cuales yo particularmente pertenecía, que era el Movimiento Rural de la Acción Católica, y otros grupos de jóvenes que formaban parte de los centros juveniles cooperativistas. Había, digamos, una fuerte presencia de monopolios como Bungibor, Dreyfus y algunos más, y que, lógicamente, con la connivencia del poder político de aquellos tiempos, evitaron el crecimiento del movimiento cooperativo. Las cooperativas estaban semiquebradas porque le habían cerrado la canilla de los créditos y, lógicamente, acá se hacían el festín, un grupo de acopiadores y de empresas transnacionales que arreglaban con el gobierno